Una niña embarazada de 9 años hace llorar al médico tras una impactante revelación. En un rincón apartado de una ciudad mexicana, entre calles estrechas y casas humildes, vive Valeria. Desde lejos, cualquiera podría confundirla con una niña de aproximadamente 9 años. Su estatura pequeña, su rostro joven y su andar ligero son engañosos para quien no conoce su historia. Pero detrás de esa apariencia infantil se encuentra una mujer de 24 años, marcada por una condición poco común llamada hipopituitarismo asterisco. Esta enfermedad, que limita el crecimiento físico de su cuerpo, ha definido cada aspecto de su vida. Aunque su mente y sus emociones han madurado con los años, su apariencia la ha convertido en un blanco constante de malentendidos, burlas y prejuicios. Valeria lleva una vida reservada, casi aislada, en una casa modesta al final de una calle empedrada. Sus días transcurren entre hilos, telas y el sonido monótono de una vieja máquina de coser. Desde muy joven, aprendió el oficio de la costura, una habilidad que heredó de su madre, quien falleció hace varios años. Este pequeño taller improvisado, ubicado en una esquina de su sala, no solo es su fuente de ingresos, sino también su refugio del mundo exterior. A través de la costura, Valeria encuentra una forma de expresarse, aunque rara vez sus creaciones sean valoradas más allá de su círculo reducido de clientes. El hogar de Valeria es un espacio sencillo pero cuidado, reflejo de su personalidad. Las paredes, pintadas de un amarillo desgastado por el tiempo, están decoradas con fotografías antiguas y bordados hechos a mano. Una pequeña ventana junto a su máquina de coser le permite observar la vida fuera de su hogar. Es común verla perderse en sus pensamientos mientras mira por esa ventana, viendo a los niños del vecindario correr y reír en la calle. Aunque intenta no hacerlo, no puede evitar sentirse apartada de esa alegría infantil que parece tan lejana para ella. Valeria nunca jugó en la calle como esos niños. Su infancia estuvo marcada por constantes visitas al médico, tratamientos que no dieron resultado y el peso de sentirse diferente en un mundo que no estaba preparado para comprenderla. Cada mañana, Valeria despierta antes de que salga el sol. Su rutina comienza con un café caliente y un pequeño trozo de pan que siempre acompaña con mantequilla. Luego, se sienta frente a su máquina de coser y organiza los pedidos del día. Su clientela está formada principalmente por vecinos que requieren arreglos sencillos o ropa nueva para sus hijos. Aunque las ganancias son modestas, Valeria trabaja con dedicación, poniendo su corazón en cada puntada. Sin embargo, en ocasiones, el peso de la soledad se hace sentir. Su madre, quien fue su mayor apoyo, ya no está, y su círculo social se limita a un par de vecinas que, aunque amables, no comprenden completamente la magnitud de sus luchas. A pesar de su vida reservada, Valeria no se ha rendido ante las adversidades. En su interior, guarda un diario donde escribe sus pensamientos, sus miedos y, sobre todo, sus sueños. Es en esas páginas donde se permite soñar con una vida diferente, una donde pueda viajar, formar una familia y ser tratada como la mujer adulta que realmente es. Sin embargo, cada vez que cierra el diario y vuelve a la realidad, siente el peso de las barreras que su condición le impone. Las miradas curiosas en la calle, los comentarios imprudentes y las suposiciones erróneas de quienes la rodean han sido una constante en su vida, pero Valeria ha aprendido a soportarlos en silencio. Una tarde, mientras ajustaba un vestido infantil para una de sus clientas, el sonido de la máquina de coser se detuvo abruptamente. Valeria levantó la mirada y, por un momento, se perdió observando a los niños que jugaban en la calle. Las risas llenaban el aire, y las voces infantiles parecían tan lejanas como si pertenecieran a otro mundo. Ella suspiró, apoyando las manos sobre la tela, y murmuró para sí misma: a veces, quisiera ser como ellos. No preocuparme por nada, solo correr y reír sin pensar en el mañana. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse detrás de las casas, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. Dentro de su hogar, Valeria encendió una pequeña lámpara para seguir trabajando. Aunque el mundo parecía avanzar sin ella, su determinación la mantenía en marcha. Cada puntada, cada prenda terminada, era un pequeño triunfo sobre las circunstancias que la vida le había impuesto. Esa noche, antes de dormir, Valeria escribió en su diario una frase que resumía su espíritu resiliente. Asterisco, hoy fue un día como cualquier otro, pero aún estoy aquí, luchando. Algún día, este pequeño mundo que conozco será más grande, más brillante, y quizá también más amable. Asterisco. Así terminaba otro día en la vida de Valeria, una mujer que, aunque atrapada en un cuerpo pequeño,
posee una fuerza y un corazón que superan cualquier límite que el mundo pueda intentar imponerle. En el pequeño mundo de Valeria, donde cada día parece igual al anterior, hay algo que la mantiene firme: sus sueños. Aunque su apariencia la ha obligado a enfrentar un sinfín de prejuicios y malentendidos, en su interior alberga una esperanza silenciosa, un anhelo de vivir una vida plena, libre de las miradas curiosas y los comentarios hirientes. Por las noches, cuando el ruido de la máquina de coser se apaga y el vecindario queda en silencio, Valeria se sienta junto a la ventana con su diario. Es su refugio, su confidente y el único lugar donde se permite imaginar un futuro diferente. Cada página del diario está llena de sueños y deseos escritos con letra delicada. Allí ha plasmado sus anhelos más profundos: viajar por lugares que solo ha visto en fotografías, caminar por calles desconocidas sin sentir el peso de las miradas inquisitivas, formar una familia que la ame por quien es y, sobre todo, ser vista como una mujer adulta. Valeria sabe que sus sueños son ambiciosos, pero no puede evitar aferrarse a ellos como una forma de escapar de las limitaciones que su cuerpo le impone. Mientras escribe, Valeria se detiene por un momento y observa su reflejo en el vidrio de la ventana. La luz de la luna ilumina su rostro joven, casi infantil, y ella suspira con cierta melancolía. Tal vez algún día la gente verá más allá de lo que ven mis ojos en el espejo, murmura para sí misma, dejando que sus palabras se pierdan en el silencio de la habitación. A pesar de todo, Valeria no es una persona que se rinda fácilmente. La vida le ha enseñado a encontrar fuerza en los momentos más oscuros, y esa fortaleza se refleja en su determinación diaria. Aunque su condición le ha cerrado muchas puertas, también la ha convertido en una persona resiliente, capaz de enfrentar los desafíos con valentía. Cada vez que escribe en su diario, siente que está dando un pequeño paso hacia la vida que desea. Es como si, al plasmar sus sueños en papel, los estuviera acercando un poco más a la realidad. En una de las páginas más recientes de su diario, Valeria escribió sobre su deseo de viajar. Describió con detalle cómo sería caminar por una playa al atardecer, sentir la arena bajo sus pies y escuchar el sonido del mar. También escribió sobre su anhelo de visitar una ciudad llena de luces, como las que ha visto en las películas. Para ella, estos sueños son más que simples fantasías, son metas que la motivan a seguir adelante, incluso cuando el mundo parece estar en su contra. Una tarde, mientras trabajaba en un vestido para una de sus clientas, Valeria se permitió soñar despierta por un momento. Imaginó cómo sería su vida si pudiera caminar por la calle sin temor al juicio de los demás. En su mente, se vio a sí misma caminando con confianza, vistiendo un elegante vestido que había confeccionado con sus propias manos. En su sueño, nadie la miraba con curiosidad ni la trataba como a una niña. Por primera vez, era simplemente Valeria, una mujer como cualquier otra. El sonido de la máquina de coser la devolvió a la realidad, y Valeria sonrió con cierta tristeza. Aunque sabía que ese sueño aún estaba lejos de hacerse realidad, se sintió agradecida por la capacidad de imaginarlo. Para ella, los sueños eran una forma de mantener viva la esperanza, una forma de recordar que, aunque su vida no era fácil, todavía había posibilidades de un futuro mejor. En su día a día, Valeria encuentra pequeños momentos de felicidad que la ayudan a sobrellevar las dificultades. Una vecina amable que le lleva café por las mañanas, una cliente que elogia su trabajo o una tarde tranquila leyendo su libro favorito son suficientes para recordarle que la vida, aunque complicada, también puede ser hermosa. Sin embargo, estos momentos de felicidad son interrumpidos con frecuencia por el peso de la realidad. A veces, cuando sale a la tienda o al mercado, escucha comentarios que le recuerdan lo diferente que es a los demás. Aunque intenta ignorarlos, hay días en los que las palabras duelen más de lo que quisiera admitir. Por las noches, cuando se sienta a escribir en su diario, Valeria reflexiona sobre estas experiencias. En una de sus entradas, escribió: *Hoy, alguien me miró con curiosidad mientras estaba en la fila de la panadería. No dijeron nada, pero sus ojos lo dijeron todo. A veces siento que mi apariencia es una barrera que me separa del resto del mundo. Pero también sé que, en mi interior, soy más fuerte de lo que ellos podrían imaginar. Valeria ha aprendido a convertir esos momentos de dolor en motivación. Cada comentario hiriente, cada mirada curiosa, la impulsa a demostrar que su valor no está definido por su apariencia. Aunque su camino está lleno de obstáculos, ella sabe que tiene la fuerza para superarlos. Una noche, mientras escribía en su diario, Valeria se hizo una promesa a sí misma. No importa cuánto tiempo tome, no dejaré que mi apariencia defina quién soy.
encontraré una manera de mostrarle al mundo que soy más que lo que ven sus ojos. Asterisco. Con esa promesa en mente, cerró el diario y se preparó para dormir. Mientras apagaba la luz de su lámpara, se dio cuenta de que, aunque su vida no era perfecta, todavía tenía algo invaluable, la esperanza. Y para Valeria, la esperanza era suficiente para seguir adelante, un día a la vez. En una mañana que comenzó como cualquier otra, el sol apenas se asomaba por la ventana de la modesta casa de Valeria. El sonido habitual de los pájaros y el murmullo lejano de los vecinos despertaban el vecindario, pero algo no estaba bien para ella. Había pasado semanas sintiéndose débil, con náuseas constantes y un cansancio que no podía explicar. Aquella mañana, sin embargo, todo se intensificó. Apenas pudo levantarse de la cama antes de correr al baño, con una sensación de náusea tan fuerte que le arrancó lágrimas. Se quedó arrodillada frente al inodoro, respirando entrecortadamente, mientras el temor comenzaba a invadir su mente. Valeria había notado cambios en su cuerpo, pero los había atribuido al estrés y al trabajo constante. Sin embargo, esa mañana algo en su interior le susurró que había más detrás de esos síntomas. Mientras se lavaba el rostro en el pequeño lavabo del baño, evitó mirarse al espejo, como si enfrentarse a su reflejo fuera a confirmar aquello que temía. A lo largo del día, trató de ignorar las señales, pero la duda creció hasta volverse insoportable. Esa misma tarde, después de terminar un encargo de costura, Valeria tomó una decisión impulsiva: salir a comprar una prueba de embarazo. El camino hacia la farmacia fue más corto de lo que esperaba, pero cada paso le pareció interminable. Su corazón latía con fuerza, y una parte de ella deseaba estar equivocada. Al llegar, sintió que todas las miradas estaban sobre ella, aunque sabía que era una paranoia alimentada por su nerviosismo. Tomó el paquete rápidamente, pagó y salió sin decir una palabra. De regreso a casa, sujetaba la bolsa con fuerza, como si el simple hecho de tenerla en sus manos cambiara algo. Cuando llegó, dejó la prueba sobre la mesa y se quedó mirándola por largos minutos. Las palabras impresas en el empaque parecían gritarle, recordándole la realidad que estaba a punto de enfrentar. Finalmente, reunió el valor para tomarla y encerrarse en el baño. El silencio en la casa era abrumador mientras esperaba el resultado. Sus manos temblaban al sostener el pequeño dispositivo, hasta que, finalmente, la verdad se reveló: 2 líneas. Positivo. Valeria se dejó caer en el suelo del baño, sosteniendo la prueba con ambas manos. Una mezcla de emociones la abrumó: miedo, alegría, incredulidad y un profundo sentido de responsabilidad. Por un momento, quiso convencerse de que había algún error, pero en el fondo sabía que no lo había. Mientras acariciaba su vientre a un plano, una lágrima rodó por su mejilla. «Voy a ser mamá», murmuró, con un tono que oscilaba entre la felicidad y el temor. El recuerdo de la breve relación que había tenido cruzó su mente. Había sido un encuentro inesperado, un momento de conexión que jamás imaginó que cambiaría su vida de esta manera. Sin embargo, ahora que enfrentaba esta nueva realidad, sabía que no podía contar con nadie más. Estaba sola, como siempre lo había estado, y el peso de la responsabilidad la aplastaba. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Se quedó despierta en su pequeña cama, mirando al techo y repasando todas las implicaciones de su embarazo. Sabía que su condición física podía representar un riesgo tanto para ella como para el bebé, y eso la aterrorizaba. Pero, más allá de los problemas de salud, lo que más la preocupaba era cómo reaccionarían los demás. Con su apariencia de niña, ¿quién podría creer que era una mujer adulta y capaz de ser madre? Imaginó las miradas de juicio, los comentarios crueles y las preguntas interminables que tendría que enfrentar. Al día siguiente, Valeria tomó una decisión: no diría nada a nadie. Haría todo lo posible por ocultar su embarazo hasta que fuera absolutamente necesario. Sabía que no sería fácil, pero no quería exponerse al juicio y la incomprensión de los demás. Mientras se vestía frente al espejo, eligió ropa más holgada de lo habitual, tratando de ocultar cualquier posible cambio en su cuerpo. Se miró fijamente y susurró para sí misma: «Puedo hacerlo. No necesito que nadie más lo entienda». Con el paso de las semanas, Valeria continuó con su rutina diaria, intentando actuar como si nada hubiera cambiado. Pero, en privado, su vida estaba llena de momentos de incertidumbre y miedo. A menudo se sorprendía hablando con su bebé, como si el pequeño pudiera escucharla desde su vientre. En una ocasión, mientras trabajaba en un vestido para una clienta,
Acarició su abdomen y susurró: «No sé cómo voy a hacerlo, pero te prometo que voy a cuidar de ti». Los días pasaron lentamente, y Valeria se enfrentaba a una montaña de emociones que fluctuaban constantemente. A veces, sentía una felicidad inesperada al pensar en el pequeño ser que crecía dentro de ella. En otras ocasiones, la ansiedad y el miedo la paralizaban. Sin embargo, a pesar de todo, no podía evitar sentir un profundo amor por su bebé, incluso antes de conocerlo. Cada noche, escribía en su diario, tratando de ordenar sus pensamientos y darle sentido a su nueva realidad. En una de sus entradas, plasmó lo siguiente: hoy confirmé lo que ya sabía, estoy esperando un bebé. Tengo miedo, pero también siento una fuerza dentro de mí que nunca había sentido antes. Sé que este camino será difícil, pero no estoy dispuesta a rendirme. Por este pequeño, haré todo lo que sea necesario. Aunque la incertidumbre la acompañaba en cada momento, Valeria sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y aunque el camino por delante parecía lleno de obstáculos, estaba decidida a enfrentarlo con toda la fuerza que tenía. A medida que los días avanzaban y su secreto comenzaba a volverse más difícil de ocultar, Valeria se preparaba para el inevitable momento en el que tendría que enfrentarse al mundo, lista para proteger aquello que ahora era lo más importante en su vida. La mañana comenzó con el sol iluminando suavemente las calles del vecindario donde vivía Valeria. Las voces de los vecinos y el sonido de los niños jugando en la calle llenaban el aire, pero para ella, todo parecía distante, como si estuviera atrapada en un mundo aparte. Desde hacía semanas, Valeria había notado que su cuerpo comenzaba a cambiar de manera que ya no podía disimular. El vientre que había intentado esconder bajo capas de ropa holgada empezaba a notarse, y los síntomas de su embarazo, como las náuseas y el cansancio extremo, se hacían cada vez más evidentes. Había llegado el momento de enfrentar la realidad. Valeria sabía que no podía seguir escondiendo su embarazo, pero también sabía que dar ese paso sería exponerse al juicio de los demás. A pesar del miedo, una pequeña voz en su interior le decía que era necesario buscar ayuda. Esa mañana, después de pensarlo durante horas, decidió salir de casa y dirigirse al centro de salud más cercano. El camino parecía interminable. Cada paso era un recordatorio de su vulnerabilidad, y la incertidumbre sobre cómo la tratarían en el hospital la llenaba de ansiedad. Su cuerpo, débil por la falta de atención médica, comenzaba a fallarle. Mientras caminaba, sentía que el mundo giraba a su alrededor. Las voces y los sonidos de la calle se volvían cada vez más lejanos, hasta que, de repente, todo se desvaneció. Cuando abrió los ojos, estaba en el suelo, rodeada por un grupo de personas que la miraban con curiosidad y preocupación. Antes de que pudiera decir algo, un hombre se inclinó hacia ella, con el rostro lleno de preocupación. Era Santiago, un taxista que había estacionado cerca y la había visto desplomarse. ¿Estás bien?, preguntó, extendiéndole una mano para ayudarla a levantarse. Valeria asintió débilmente, aunque su cuerpo temblaba. «Creo que necesito un hospital», respondió con un hilo de voz. Santiago, sin dudarlo, la ayudó a ponerse de pie y la llevó hacia su taxi. A pesar de su aspecto infantil, él percibió algo en su mirada que lo hizo tratarla con respeto. En el camino hacia el hospital, Valeria permaneció en silencio, mirando por la ventana con una mezcla de miedo y alivio. Finalmente, Santiago rompió el silencio. «¿Quieres que llame a alguien?», preguntó con cautela. «No», respondió Valeria, apretando las manos con nerviosismo. «No quiero que nadie sepa. Por favor». Santiago asintió sin hacer más preguntas. Aunque no entendía completamente lo que estaba pasando, respetó su deseo de privacidad. Al llegar al hospital, Valeria se bajó con dificultad, y Santiago, con un gesto de preocupación, insistió en acompañarla hasta la entrada. «Si necesitas algo, no dudes en llamarme», dijo, extendiéndole una tarjeta con su número de teléfono. Valeria lo miró con gratitud y asintió antes de entrar al edificio. Dentro del hospital, el ambiente frío y clínico la recibió con una sensación de vulnerabilidad. Mientras esperaba su turno, las miradas curiosas de otros pacientes la hacían sentirse expuesta, como si todos pudieran adivinar su secreto con solo mirarla. Finalmente, fue llamada al consultorio. Durante la consulta, el médico la miró con seriedad después de realizar algunos exámenes básicos. «Valeria, estás embarazada, y por lo que veo, has estado descuidando tu salud. Esto es serio,
tanto para ti como para el bebé, dijo con firmeza. Las palabras del médico cayeron como un balde de agua fría sobre Valeria. Sabía que estaba en una situación delicada, pero escucharlo en voz alta hizo que la realidad se volviera aún más abrumadora. A pesar del miedo, tomó aire profundamente y respondió con valentía. Haré todo lo que sea necesario para cuidar de mi bebé. Esa fue la primera vez que Valeria habló de su embarazo en voz alta, y aunque le costó admitirlo, sintió un pequeño alivio al hacerlo. Salió del consultorio con una lista de recomendaciones y una nueva sensación de determinación. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. Afuera, Santiago la esperaba, apoyado contra su taxi. Al verla salir, se acercó con una sonrisa ligera. ¿Todo bien?, preguntó con un tono amigable. Valeria asintió, aunque sus ojos reflejaban la mezcla de emociones que sentía. Sí, gracias por ayudarme. No sé qué habría hecho sin ti. No tienes que agradecerme. A veces, todos necesitamos una mano amiga, respondió Santiago. Antes de que Valeria pudiera decir algo más, Santiago añadió. Si necesitas que te lleve de vuelta o cualquier cosa, solo llámame. No estás sola en esto. Esas palabras resonaron profundamente en Valeria. Aunque era una extraña para Santiago, él había mostrado más comprensión y apoyo en unas pocas horas que muchas personas en su vida. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba completamente sola. De regreso a casa, Valeria reflexionó sobre lo ocurrido. Había dado un paso importante al buscar ayuda, pero sabía que aún quedaban muchos desafíos por delante. Sin embargo, la bondad inesperada de Santiago le recordó que, incluso en los momentos más oscuros, siempre había un rayo de esperanza. Esa noche, mientras escribía en su diario, plasmó sus pensamientos con una claridad renovada. Hoy, decidí enfrentar mi miedo. Sé que no será fácil, pero por mi bebé, haré lo que sea necesario. Y aunque aún tengo mucho por resolver, he aprendido que la ayuda puede venir de quien menos lo esperas. Quizás no estoy tan sola como pensaba. Con esa idea en mente, Valeria cerró su diario y se preparó para dormir. El camino sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía la fuerza para seguir adelante. El hospital estaba lleno de murmullos y pasos apresurados. Valeria, sentada en una silla de ruedas frente a la sala de emergencias, observaba el ir y venir del personal médico mientras intentaba calmarse. Había estado en hospitales antes, pero nunca en una situación como esta. Su mente estaba inundada de preguntas y temores, pero su instinto le decía que debía mantenerse fuerte, no solo por ella, sino también por la pequeña vida que crecía dentro de su vientre. El primer médico que la atendió la miró con una mezcla de desconcierto y preocupación. Su apariencia de niña contrastaba con las pruebas y síntomas que indicaban un embarazo avanzado. Mientras revisaba los resultados iniciales, frunció el ceño, llamando a otro colega para que revisara los datos. Esto no tiene sentido, murmuró, sin darse cuenta de que Valeria lo escuchaba. Ella apretó las manos contra su vientre, tratando de proteger a su bebé de alguna manera. Sentía las miradas inquisitivas de los médicos y enfermeras, pero decidió mantenerse en silencio. Sabía que explicar su condición solo llevaría a más preguntas y comentarios que no estaba lista para enfrentar. Pronto, la pequeña sala de consulta se llenó de más médicos, todos revisando los resultados de las pruebas y discutiendo entre ellos en un tono bajo pero urgente. Valeria los observaba con preocupación, sintiéndose más como un objeto de estudio que como una paciente. Finalmente, uno de ellos se acercó, un hombre mayor con rostro sereno que parecía ser el jefe del equipo. Valeria, tenemos algunas preguntas sobre tu historial médico, dijo con un tono profesional pero amable. ¿Has recibido algún diagnóstico relacionado con tu desarrollo físico? Ella asintió lentamente, sintiendo como la atención de todos en la sala se enfocaba en ella. Tengo hipopituitarismo, respondió con voz baja, casi susurrando. Por eso mi cuerpo no creció como el de una persona normal, pero mis órganos internos están desarrollados. El médico la miró con una mezcla de sorpresa y comprensión. Eso explica mucho, dijo, girándose hacia sus colegas para explicarles la rara condición de Valeria. Mientras tanto, las enfermeras comenzaban a realizar más pruebas, incluyendo un ultrasonido para verificar el estado del bebé. Valeria observaba la pantalla con nerviosismo mientras el técnico deslizaba el transductor sobre su vientre. Por un momento,
Todo el ruido en la sala pareció desaparecer cuando el sonido rítmico del latido del corazón del bebé llenó el aire. Era fuerte y constante, una señal clara de que su pequeño estaba bien. Una lágrima rodó por la mejilla de Valeria mientras escuchaba ese sonido por primera vez. En ese instante, toda su ansiedad y miedo se transformaron en una mezcla de alivio y esperanza. «Tu bebé está sano», anunció el técnico con una sonrisa, girando la pantalla para que Valeria pudiera ver la imagen en blanco y negro de su hijo. Ella extendió una mano temblorosa hacia la pantalla, como si pudiera tocar al bebé a través de ella. «Gracias», murmuró, más para sí misma que para los demás. Sin embargo, la calma fue breve. Los médicos continuaron discutiendo sobre los riesgos asociados con su condición y el embarazo. Hablaron de posibles complicaciones durante el parto y la necesidad de un seguimiento médico riguroso. Aunque el tono de la conversación era clínico, Valeria no podía evitar sentirse abrumada por la cantidad de información y los términos médicos que apenas entendía. Finalmente, el médico mayor se acercó nuevamente, arrodillándose a la altura de Valeria para hablarle directamente. «Valeria, sabemos que esta no es una situación fácil, pero queremos que sepas que haremos todo lo posible para cuidarte a ti y a tu bebé. Sin embargo, es importante que sigas nuestras indicaciones y asistas a todas las consultas que programemos». Ella asintió lentamente, agradecida por el tono compasivo del médico. Aunque aún tenía miedo, sus palabras le dieron un pequeño respiro. Por primera vez desde que llegó al hospital, sintió que no estaba completamente sola en esta lucha. Mientras la preparaban para ser trasladada a una habitación, Valeria sostuvo su vientre con ambas manos, murmurando en voz baja para su bebé. «Vamos a estar bien, lo prometo». Horas más tarde, mientras descansaba en la cama del hospital, Valeria reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. Había enfrentado su primer gran obstáculo como madre y, aunque el camino por delante aún parecía incierto, sentía que había dado un paso importante hacia adelante. Su bebé estaba sano, y eso era lo único que importaba en ese momento. Antes de cerrar los ojos, tomó su diario de la mesita junto a la cama y escribió: «Hoy enfrenté mi primer gran miedo. Los médicos dijeron que mi bebé está sano, y aunque aún hay riesgos, no voy a dejar que eso me detenga. Sé que este es solo el comienzo, pero cada pequeño triunfo nos acerca a un futuro mejor. Asterisco». Con esas palabras, Valeria cerró el diario y se dejó llevar por el sueño. En medio de la oscuridad de la noche, la luz de su determinación brillaba más fuerte que nunca. El día amanecía tranquilo, con el sol iluminando las calles y el vecindario sumido en su rutina habitual. Santiago había pasado temprano por Valeria para llevarla al hospital. Aunque las miradas de los vecinos seguían cargadas de curiosidad y juicio, ambos trataban de ignorarlas. Para Valeria, Santiago se había convertido en un apoyo indispensable, alguien que la ayudaba a enfrentar un mundo que muchas veces se sentía cruel y lleno de incomprensión. Pero ese día, la calma se rompería de manera abrupta. Al regresar del hospital, mientras Santiago estacionaba su taxi frente a la casa de Valeria, 2 patrullas policiales se detuvieron de forma brusca. El ruido de las sirenas atrajo de inmediato la atención de los vecinos, que comenzaron a salir de sus casas, algunos con los brazos cruzados y otros murmurando entre ellos. Santiago bajó del auto, desconcertado, mientras los oficiales se aproximaban con pasos firmes y expresiones serias. «¿Qué es usted, Santiago Morales?», preguntó uno de ellos, sosteniendo una libreta en la mano. «Sí, soy yo». «¿Pasa algo?», respondió Santiago, intentando mantener la calma. Sin previo aviso, uno de los oficiales sacó unas esposas y se las colocó en las muñecas. «Queda detenido bajo sospecha de abuso a menor», anunció con un tono firme y cortante. El aire pareció congelarse alrededor. Valeria, que había bajado del auto, quedó paralizada al escuchar esas palabras. Su mente tardó unos segundos en procesar lo que estaba ocurriendo. Cuando finalmente reaccionó, corrió hacia los oficiales con lágrimas en los ojos. «No, esto es un error. Santiago no ha hecho nada malo», y gritó desesperada, tratando de interponerse entre él y los policías. Los oficiales no prestaron atención. Uno de ellos la apartó con cuidado pero con firmeza, ignorando sus palabras. «Señorita, por favor no interfiera. Estamos actuando bajo una denuncia formal». Los murmullos de los vecinos se convirtieron en comentarios cada vez más fuertes.
Siempre me pareció raro que estuviera con una niña todo el tiempo, dijo una mujer desde la esquina, mientras ajustaba su rebozo. ¿Quién sabe cuántas cosas habrán pasado?, añadió otra persona, alimentando los rumores que comenzaban a correr como pólvora. Valeria sintió como su pecho se comprimía. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de apoyo, pero todo lo que encontró fueron miradas de juicio y desaprobación. Escúchenme. Soy adulta, no soy una niña. Él no hizo nada malo. Y gritó con todas sus fuerzas, pero su voz apenas lograba sobresalir por encima del bullicio de la multitud. Un grupo de periodistas llegó en ese momento, alertados por la escena. Las cámaras se encendieron, y los micrófonos comenzaron a captar cada movimiento. Santiago, con el rostro serio y la cabeza en alto, fue escoltado hacia la patrulla mientras los reporteros lanzaban preguntas sin tregua. ¿Es cierto que abusó de una menor? ¿Cómo explica su relación con la víctima? Valeria, desesperada, trató de acercarse a los reporteros para explicar la verdad. No soy una menor. Tengo 24 años. Santiago solo me estaba ayudando. Repetía una y otra vez, pero nadie parecía escucharla. Las cámaras enfocaban su rostro infantil y su cuerpo pequeño, reforzando la narrativa que ya circulaba, una niña defendiendo a su supuesto abusador. Para los medios y los espectadores, la imagen era clara, aunque lejos de la realidad. En la comisaría, Santiago fue sometido a un interrogatorio exhaustivo. Las preguntas lo acosaban, buscando inconsistencias en sus respuestas. Aunque trataba de mantener la calma, la tensión era evidente en su rostro. Sabía que no había hecho nada malo, pero también sabía que el juicio público ya había comenzado, y en ese tribunal de rumores y prejuicios, la verdad importaba poco. Mientras tanto, Valeria llegó a la estación con una carpeta en las manos. Contenía documentos médicos que probaban su edad y explicaban su condición. Insistió en hablar con un oficial, pero al principio fue ignorada. Finalmente, alzó la voz, su determinación rompiendo la barrera de incredulidad. Necesitan revisar esto. Tengo pruebas de que no soy menor. Te están cometiendo un error. Y dijo, extendiendo la carpeta hacia el oficial que la miraba con escepticismo. Los documentos fueron revisados cuidadosamente. El certificado médico, su identificación oficial, y otros papeles respaldaban lo que Valeria había estado diciendo todo el tiempo. Después de varias horas, los oficiales no tuvieron más remedio que liberar a Santiago. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Los rumores y las acusaciones habían circulado, y la imagen de Santiago siendo esposado ya estaba en los titulares de las noticias locales. Cuando finalmente salió de la comisaría, Santiago encontró a Valeria esperándolo en la puerta. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de alivio. Lo siento tanto, Santiago. Esto es culpa mía. Su voz se quebró mientras hablaba. No tienes nada que lamentar, respondió él, colocando una mano en su hombro. Hiciste lo correcto al decir la verdad. Aunque había sido liberado, ambos sabían que la batalla no había terminado. El juicio público no se detendría fácilmente, y las miradas de desconfianza continuarían siguiéndolos donde quiera que fueran. Esa noche, de regreso a casa, Valeria escribió en su diario: Hoy entendí lo cruel que puede ser el mundo cuando no te entienden. Pero también aprendí que la verdad siempre encuentra su camino. Santiago no merece lo que ha pasado, y lucharé para que recupere su tranquilidad. Esto no termina aquí, pero no estamos solos. Con esa promesa, Valeria decidió enfrentar lo que viniera, con la esperanza de que, algún día, la verdad prevaleciera. Sabía que el camino sería largo, pero estaba decidida a recorrerlo con la misma fuerza que la había mantenido en pie hasta ahora. La noche era oscura y silenciosa, salvo por el sonido del viento que soplaba entre las calles vacías. Valeria estaba en su casa, sentada en el borde de su cama, con las manos en su vientre. Algo no se sentía bien. Desde la tarde había notado un dolor extraño, una presión constante que no lograba calmar ni siquiera al recostarse. Trató de convencerse de que era solo una molestia pasajera, pero el dolor iba aumentando lentamente, convirtiéndose en punzadas agudas que le arrancaban gemidos de angustia. A medida que las horas pasaban, el temor comenzó a apoderarse de ella. No podía ignorar que algo estaba mal. Su cuerpo temblaba,
tanto por el dolor físico como por el miedo que crecía en su mente. Sabía que debía pedir ayuda, pero la soledad en la que se encontraba parecía un muro infranqueable. Santiago, quien había sido su mayor apoyo en las semanas recientes, no estaba disponible. Después de los problemas legales que habían enfrentado, él había decidido alejarse temporalmente para evitar más problemas, algo que Valeria comprendía pero que la había dejado con un vacío inmenso. El dolor se volvió insoportable. Incapaz de esperar más, Valeria tomó su teléfono con manos temblorosas y marcó el número de emergencias. Su voz, quebrada y desesperada, logró explicar su situación antes de que otra contracción la obligara a detenerse. «Por favor, necesito ayuda. Mi bebé. Creo que es demasiado pronto». Los minutos que pasaron hasta que llegó la ambulancia parecieron horas eternas. Valeria, acurrucada en el suelo, respiraba con dificultad, intentando calmarse mientras acariciaba su vientre. «Aguanta, por favor. Todo va a estar bien», murmuraba entre lágrimas, más como una súplica que como una afirmación. Cuando finalmente los paramédicos llegaron, la encontraron en un estado crítico. Sus rostros serios y las rápidas maniobras para subirla a la camilla no hicieron más que aumentar su ansiedad. En el trayecto al hospital, una de las paramédicas intentó tranquilizarla. «Estamos aquí para ayudarte. Solo respira profundo, sí. Tu bebé aún tiene una buena oportunidad». Pero las palabras, aunque bien intencionadas, no podían calmar la tormenta en la mente de Valeria. Todo lo que había intentado construir parecía desmoronarse frente a ella. Los sacrificios, las decisiones difíciles, los momentos de esperanza, todo se sentía inútil en ese instante. Al llegar al hospital, Valeria fue llevada de inmediato a la sala de emergencias. Los médicos trabajaban frenéticamente a su alrededor, dando órdenes rápidas y revisando su estado mientras ella luchaba por mantenerse consciente. Los términos médicos llenaban el aire, pero Valeria solo podía concentrarse en una cosa: su bebé. Las complicaciones eran evidentes. Valeria estaba en trabajo de parto prematuro, y su condición física aumentaba los riesgos tanto para ella como para el bebé. La incertidumbre se reflejaba en los rostros de los médicos mientras intentaban estabilizarla. Durante un momento de calma, una enfermera se inclinó hacia ella y le habló con suavidad. «Valeria, necesitamos que seas fuerte. Estamos haciendo todo lo posible por ti y por tu bebé». Pero las palabras no podían llenar el vacío que sentía en su corazón. En medio del caos, Valeria comenzó a llorar, las lágrimas rodando por sus mejillas mientras su voz, apenas un susurro, expresaba su desesperación. «Mi bebé merece un futuro, pero, ¿cómo lo voy a lograr sola?». La sala quedó en silencio por un instante, solo interrumpido por los sonidos de las máquinas y el murmullo de los médicos. Las palabras de Valeria resonaban como un eco en su propia mente. ¿Cómo podría enfrentar lo que venía sin el apoyo de alguien a su lado? La soledad que siempre había sido una constante en su vida ahora parecía más grande que nunca. Horas después, Valeria fue trasladada a una habitación, débil pero consciente. Había logrado dar a luz a su bebé, un pequeño que, aunque frágil, había llegado al mundo con una fuerza inesperada. Los médicos le informaron que su hijo estaba en incubadora, recibiendo cuidados intensivos para superar las primeras horas críticas. Aunque esa noticia debería haber traído alivio, Valeria no podía dejar de sentir un peso en el pecho. La imagen de Santiago, de su ausencia en este momento tan crucial, le hacía sentir que había perdido una parte importante de su lucha. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta, de temores sobre si sería capaz de enfrentar este desafío sola. Esa noche, mientras la oscuridad llenaba la habitación, Valeria se quedó mirando el techo. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente no podía descansar. Recordó las palabras que había escrito en su diario semanas atrás, sobre ser fuerte por su bebé, sobre no rendirse. Pero en ese momento, esas palabras parecían vacías, como si pertenecieran a otra persona. Sin embargo, en medio de la tormenta, una pequeña chispa de esperanza comenzó a brillar. A pesar de todo lo que había enfrentado, Valeria sabía que había logrado algo increíble: traer a su hijo al mundo. Aunque el camino por delante sería incierto, decidió que no podía permitirse caer ahora. «No sé cómo lo voy a lograr, pero lo haré. Por ti, pequeño, encontraré la manera», murmuró, acariciando la pequeña pulsera del hospital que llevaba en la muñeca, un recordatorio de la nueva vida que ahora dependía de ella. Con esa promesa, cerró los ojos y dejó que el sueño la envolviera, sabiendo que la verdadera lucha apenas comenzaba,
pero que estaba dispuesta a enfrentarla, sin importar los obstáculos que tuviera que superar. El aire en el hospital era denso, cargado con la mezcla de desinfectante y silencio roto por el sonido distante de monitores y pasos apresurados. Valeria estaba recostada en la cama de su habitación, mirando fijamente al techo. Aunque físicamente estaba exhausta, su mente no dejaba de girar. Había pasado días enfrentando miradas de juicio, comentarios de los médicos y enfermeras que, aunque no lo decían en voz alta, dejaban ver sus dudas sobre la situación de Santiago y su relación con ella. El peso del prejuicio la aplastaba, y lo único que podía hacer era aferrarse a la esperanza de que la verdad finalmente saliera a la luz. La puerta de su habitación estaba entreabierta, y el sonido de las voces en el pasillo llegaba débilmente. Valeria intentaba distraerse pensando en su bebé, imaginando el momento en que podría sostenerlo en brazos, pero incluso esos pensamientos eran opacados por la culpa que sentía. Santiago había sido arrestado por ayudarla, y aunque sabía que él era inocente, no podía evitar sentirse responsable. Unas horas antes, le habían informado que los documentos médicos y su testimonio finalmente habían sido suficientes para demostrar la verdad. Santiago sería liberado. Sin embargo, el daño estaba hecho, y Valeria sabía que su regreso no sería sencillo. Los rumores, los titulares de las noticias y las miradas de los vecinos no desaparecerían de la noche a la mañana. Mientras pensaba en todo esto, un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió lentamente, revelando a Santiago. Llevaba en las manos un ramo de flores silvestres, y su rostro mostraba una mezcla de cansancio y alivio. Valeria lo miró por un instante, incapaz de procesar que realmente estaba ahí. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos, y antes de que pudiera decir algo, rompió en llanto. «Santiago», murmuró con la voz quebrada mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Santiago entró a la habitación con pasos tranquilos y dejó las flores sobre la pequeña mesa junto a la cama. Sin decir una palabra, se sentó en la silla a su lado y tomó su mano. Valeria, aún llorando, apretó su mano con fuerza, como si temiera que desapareciera de nuevo. «Lo siento tanto». «Todo esto es mi culpa», dijo finalmente, entre sollozos. Santiago negó con la cabeza, su mirada tranquila y llena de comprensión. «No tienes nada que lamentar. Hice lo que creí correcto, y lo volvería a hacer si fuera necesario. Lo importante es que estás bien y que tu bebé está a salvo». Valeria lo miró, tratando de encontrar las palabras para expresar todo lo que sentía, pero era difícil. Había pasado tanto tiempo sintiéndose sola, enfrentando un mundo que no la entendía, y ahora tenía frente a ella a alguien que había demostrado su apoyo incondicional, incluso cuando eso le había costado su libertad. «No sé cómo agradecerte. No sé cómo voy a enfrentar todo lo que viene», dijo, bajando la mirada. Santiago le apretó la mano suavemente, obligándola a mirarlo a los ojos. «No tienes que hacerlo sola. Estoy aquí, y no voy a dejar que enfrentes esto sin ayuda. Vamos a salir adelante, juntos». Las palabras de Santiago llenaron la habitación con una calidez que Valeria no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez, sintió que no estaba sola, que había alguien dispuesto a caminar a su lado, sin importar los obstáculos que enfrentaran. Pasaron los minutos en silencio, con Valeria recuperándose de la emoción mientras Santiago permanecía a su lado. La presencia de él, tranquila y segura, era suficiente para calmar la tormenta en su mente. Finalmente, Valeria habló, su voz más firme esta vez. «La gente no va a dejar de hablar. No va a ser fácil cambiar lo que piensan». Santiago asintió. «Lo sé. Pero no podemos controlar lo que otros piensan. Lo único que podemos hacer es vivir nuestra verdad y demostrar, con nuestras acciones, quiénes somos realmente». Valeria reflexionó sobre sus palabras. Durante toda su vida, había enfrentado el juicio de los demás debido a su apariencia. Siempre había tratado de evitarlo, de pasar desapercibida, pero ahora entendía que no podía seguir viviendo con miedo. Su bebé merecía más que eso, y ella también. Esa noche, después de que Santiago se despidió para dejarla descansar, Valeria tomó su diario y comenzó a escribir. Cada palabra que plasmaba en el papel era un recordatorio de lo que había aprendido en los últimos días, que la verdad, aunque difícil de defender, siempre tenía un valor incalculable. Hoy, Santiago volvió a demostrarme que no estoy sola. Su fortaleza y su fe en mí me han dado el valor para enfrentar lo que viene. No será fácil,
pero sé que, con su apoyo, puedo superar cualquier cosa. Por mi bebé, por nosotros, voy a luchar con todo lo que tengo. El mundo puede ser cruel, pero no dejaré que eso nos detenga. Asterisco. Con esas palabras, cerró el diario y se recostó, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. Sabía que el camino por delante sería largo y lleno de desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía las fuerzas para enfrentarlo. El día había llegado. Valeria sabía que no podía seguir escondiéndose del mundo. La presión de la atención mediática y los rumores constantes se habían vuelto insoportables. Las noticias sobre su historia, mal contadas y plagadas de prejuicios, circulaban por todas partes. Santiago le había sugerido varias veces que no tenía que enfrentarlo si no se sentía lista, pero Valeria sabía que no había otra opción. Si quería proteger a su hijo y recuperar su paz, tenía que enfrentarse a los medios y decir la verdad. El hospital organizó una conferencia de prensa en uno de sus salones principales. Valeria, aunque nerviosa, aceptó. Sabía que las cámaras estarían enfocadas en su rostro, buscando cada gesto, cada palabra, para convertirla en un titular más. Pero también sabía que era su oportunidad de contar su historia con sus propias palabras, de cambiar la narrativa y luchar contra los prejuicios que la habían perseguido toda su vida. Cuando llegó el momento, Valeria entró al salón con paso firme. Santiago estaba a su lado, ofreciéndole su apoyo incondicional. En la sala, decenas de periodistas estaban sentados, algunos con cámaras en mano, otros con grabadoras listas para captar cada detalle. El murmullo se detuvo cuando Valeria se sentó frente al micrófono. Las luces de las cámaras la cegaron por un momento, pero respiró hondo y miró directamente a la audiencia. Gracias por estar aquí, comenzó, con la voz temblorosa pero clara. Sé que muchos de ustedes han escuchado historias sobre mí, sobre mi vida y sobre las decisiones que he tomado. Estoy aquí para contarles la verdad, porque no puedo permitir que las mentiras y los prejuicios sigan definiendo quién soy. El salón quedó en silencio. Los periodistas, acostumbrados a relatos sensacionalistas, parecían sorprendidos por la serenidad de Valeria. Ella continuó, tomando un momento para mirar las notas que había preparado, pero optando por hablar desde el corazón. Mi nombre es Valeria, tengo 24 años, y sí, mi apariencia es diferente. Tengo una condición médica llamada hipopituitarismo, que detuvo mi crecimiento físico cuando era niña. Sin embargo, eso no define quién soy. He enfrentado muchas dificultades por mi apariencia, pero nunca he dejado que eso me detenga. Las cámaras captaron cada palabra, cada gesto. Algunos periodistas asentían, mientras otros tomaban notas rápidamente. Valeria se detuvo por un momento, mirando a Santiago, quien le devolvió una sonrisa de aliento. Recientemente, mi vida cambió por completo, continuó. Estoy orgullosa de decir que soy madre. Traer a mi hijo al mundo no fue fácil, y sé que criarlo tampoco lo será. Pero quiero que sepan que estoy comprometida a darle un futuro lleno de amor y posibilidades. Soy más que mi apariencia. Soy madre, soy fuerte, y no voy a dejar que mi hijo crezca en un mundo lleno de prejuicios. Su voz, aunque quebrada por la emoción, resonó con fuerza en la sala. Algunos periodistas bajaron sus cámaras, como si las palabras de Valeria hubieran roto la barrera entre la historia que buscaban y la realidad humana que tenían frente a ellos. Uno de los reporteros, visiblemente conmovido, levantó la mano para hacer una pregunta. Valeria, ¿qué le dirías a las personas que te han juzgado sin conocerte? Ella respiró hondo antes de responder. Les diría que todos llevamos nuestras propias luchas. Es fácil juzgar desde afuera, pero la empatía es lo que realmente nos conecta como seres humanos. Espero que mi historia los inspire a mirar más allá de las apariencias, porque somos mucho más que lo que se ve a simple vista. Las palabras de Valeria fueron sinceras, y su calma desarmó incluso a los más escépticos. Otra reportera levantó la mano. ¿Qué esperas lograr compartiendo tu historia con el público? Valeria se tomó un momento antes de responder, mirando al micrófono como si estuviera hablando no solo con los presentes, sino con todos los que verían la transmisión. Espero que esta sea una oportunidad para educar a las personas sobre las condiciones raras como la mía, pero más que eso, quiero que entiendan que el valor de una persona no está en su apariencia. Quiero que mi hijo crezca en un mundo donde no tenga que justificar quién es ni por qué merece respeto. Las cámaras seguían enfocadas en ella, pero el ambiente había cambiado. Los murmullos se habían transformado en un silencio respetuoso.
Valeria estaba logrando lo que se había propuesto, cambiar la percepción de las personas, una palabra a la vez. Después de responder algunas preguntas más, Valeria terminó su discurso con una sonrisa ligera pero llena de determinación. Gracias por darme esta oportunidad de compartir mi historia. Espero que esto sea el comienzo de un cambio, no solo para mí y mi hijo, sino para todos los que alguna vez han sentido que no encajan en este mundo. Cuando Valeria se levantó, el salón estalló en aplausos. No era común ver a los medios reaccionar de esa manera, pero su sinceridad y valentía habían tocado algo en cada persona presente. Santiago la esperó al final del salón y, cuando llegó a su lado, le susurró: «Lo hiciste increíble, Valeria. Estoy orgulloso de ti». Ella lo miró, con lágrimas acumulándose en sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza ni desesperación. Eran de alivio, de orgullo, de esperanza. Esa noche, mientras escribía en su diario, Valeria reflexionó sobre lo que había logrado. Hoy hablé con el mundo, y por primera vez, sentí que me escucharon. Sé que no será fácil cambiar todo de un día para otro, pero este es el primer paso. Por mi hijo, por mí, y por todos los que han sido juzgados injustamente, seguiré luchando. Hoy entendí que la verdadera fuerza está en la verdad y en el amor que compartimos con los demás. Con esas palabras, cerró su diario y miró a su hijo dormido en la cuna junto a su cama. Aunque el camino por delante seguía siendo incierto, Valeria sabía que estaba lista para enfrentarlo, con valentía y con la verdad de su lado. La luz de la mañana entraba por la ventana del pequeño apartamento que ahora compartían Valeria y Santiago. El ambiente, antes lleno de incertidumbre y miedo, se había transformado en un refugio cálido donde la esperanza comenzaba a florecer. En el rincón de la sala, Valeria sostenía a su bebé, acunándolo con ternura mientras él dormía tranquilamente. Su rostro, antes marcado por la preocupación constante, ahora mostraba una sonrisa serena, llena de gratitud y confianza en el futuro. Todo había cambiado después de la conferencia de prensa. La historia de Valeria, contada con una sinceridad desarmante, había tocado el corazón de miles de personas. En cuestión de días, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, videos que compartían su discurso y publicaciones que desmentían los rumores que tanto daño habían causado. Lo que comenzó como un torbellino de prejuicios y malentendidos se había transformado en una ola de solidaridad. Mientras Valeria mecía a su bebé, Santiago organizaba una pila de cartas y paquetes que habían llegado en los últimos días. Algunos eran donaciones de personas que, conmovidas por su historia, querían ayudar a la joven madre a construir un futuro mejor para su hijo. Otros eran cartas escritas a mano, llenas de palabras de aliento, admiración y agradecimiento por su valentía. «Mira esto», dijo Santiago, sosteniendo una carta con una sonrisa en el rostro. «Es de una mujer en Monterrey. Dice que escuchó tu historia y que le recordó lo importante que es enseñar a sus hijos a no juzgar a los demás». Valeria lo miró, su sonrisa se ensanchó mientras sentía una calidez inigualable en el pecho. «Es increíble pensar que nuestra historia puede hacer una diferencia en la vida de otras personas», respondió, con la voz suave pero llena de emoción. Santiago continuó abriendo cartas, organizándolas en pilas según su contenido. En una de las cajas había ropa de bebé, cuidadosamente doblada, junto con una nota que decía, «para que tu pequeño crezca rodeado de amor y calidez, como tú nos has inspirado». Santiago le pasó la nota a Valeria, quien la leyó en voz alta mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Aunque las donaciones y las cartas eran una muestra tangible del apoyo que habían recibido, lo que más impactó a Valeria fue el cambio en la actitud de las personas a su alrededor. Los vecinos que antes la miraban con sospecha ahora la saludaban con sonrisas sinceras. Una de las vecinas, que anteriormente había sido una de las más críticas, incluso pasó por su puerta con una bandeja de comida, disculpándose por sus juicios apresurados. «Valeria, siento mucho haber pensado mal de ti», dijo la mujer, con las manos temblorosas mientras le entregaba la bandeja. «Tu historia me ha enseñado que a veces juzgamos sin saber, y quiero que sepas que estoy aquí si necesitas algo». Valeria aceptó el gesto con gratitud, sintiendo que cada disculpa y cada palabra amable eran un paso más hacia la reconciliación con quienes alguna vez la habían rechazado. En las noches, cuando el bebé dormía y el apartamento estaba en silencio, Valeria y Santiago se sentaban juntos a leer las cartas. Cada una era un recordatorio de que, aunque el mundo puede ser cruel, también está lleno de personas dispuestas a aprender y a cambiar. «Nunca imaginé que nuestra historia llegaría tan lejos», dijo Valeria una noche,
mientras doblaba cuidadosamente una carta para guardarla en una caja que habían destinado a los mensajes más significativos. «Es porque tu verdad es poderosa», respondió Santiago, colocando una mano sobre la de ella. «Hablaste desde el corazón, y eso es algo que la gente no puede ignorar». El apoyo no solo llegó en forma de cartas y donaciones. Varias organizaciones comenzaron a contactarlos, interesadas en compartir la historia de Valeria para crear conciencia sobre condiciones médicas raras y el impacto del prejuicio en la vida de las personas. Una asociación incluso les ofreció apoyo legal y psicológico, asegurando que nunca más enfrentaran una situación como la que había llevado a la detención de Santiago. Con el tiempo, Valeria comenzó a ver su situación con nuevos ojos. Aunque el camino había sido doloroso, ahora entendía que cada obstáculo la había llevado a este momento, donde su voz podía marcar una diferencia. Miraba a su bebé, tan pequeño y lleno de vida, y sentía una fuerza renovada. «Todo esto es por él», dijo una noche, mientras Santiago la observaba desde el otro lado de la habitación. «Quiero que crezca sabiendo que el mundo puede ser mejor, que las personas pueden cambiar si se les da la oportunidad». Santiago asintió, con una sonrisa en el rostro. «Y gracias a ti, muchos ya han comenzado a hacerlo». El cambio en la comunidad fue palpable. Los rumores se desvanecieron, reemplazados por historias de admiración y respeto hacia Valeria y Santiago. En el vecindario, se organizaron reuniones para discutir temas de inclusión y empatía, inspirados por lo que habían aprendido de la joven madre. Cada día, Valeria sentía que, aunque el camino por delante aún tenía desafíos, ya no estaba sola para enfrentarlos. Una mañana, mientras sostenía a su bebé junto a la ventana, Valeria observó a los niños jugando en la calle, riendo y corriendo bajo el sol. Santiago, sentado en la mesa, leía una carta en voz alta, otra muestra de apoyo que llegaba desde un lugar distante del país. En ese momento, Valeria sintió una paz que no había conocido en mucho tiempo. La sonrisa en su rostro no era solo de esperanza, era de triunfo. Sabía que no solo había superado las adversidades, sino que había transformado el dolor en una lección para ella y para el mundo que la rodeaba. Y mientras Santiago seguía leyendo en voz alta, Valeria acarició suavemente la mejilla de su bebé, susurrando: «Todo esto es por ti. Siempre lo será». La noche era tranquila, con el suave murmullo del viento entrando por la ventana del pequeño apartamento. Valeria estaba sentada en el borde de la cama, con su bebé durmiendo plácidamente en la cuna a su lado. La luz tenue de una lámpara iluminaba la habitación, creando un ambiente cálido y sereno. Mientras observaba al pequeño, no podía evitar reflexionar sobre todo lo que habían pasado en los últimos meses. Las lágrimas no tardaron en llenar sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de orgullo y de una profunda gratitud por haber llegado hasta este momento. Habían sido días difíciles, llenos de incertidumbre, juicios y momentos en los que Valeria sintió que el mundo entero estaba en su contra. Sin embargo, ahora, mientras veía a su hijo respirar tranquilo, entendía que cada obstáculo había valido la pena. Todo lo que había enfrentado, desde los prejuicios de las personas hasta los desafíos médicos, había fortalecido su espíritu y la había llevado a un lugar de aceptación y esperanza. Santiago entró en la habitación con 2 tazas de té caliente. Su presencia, como siempre, era reconfortante. Había sido su roca durante todo este proceso, alguien en quien podía confiar incluso en los momentos más oscuros. Se sentó junto a ella, colocando una taza en la mesita de noche antes de mirarla con una sonrisa suave. «¿En qué piensas?», preguntó, tomando un sorbo de su té. Valeria suspiró, mirando primero al bebé y luego a Santiago. «¿En todo lo que hemos vivido?». «En lo difícil que fue, pero también en cómo todo eso nos ha traído hasta aquí». Su voz era suave, casi un susurro, pero cargada de emoción. Santiago asintió, entendiendo perfectamente a qué se refería. Ambos habían recorrido un camino lleno de desafíos, y aunque aún había mucho por hacer, ya no se sentían solos en la lucha. «¿Sabes?», continuó Valeria, con una sonrisa ligera. «Durante mucho tiempo pensé que mi apariencia era una barrera insuperable. Siempre sentí que el mundo me juzgaba por algo que yo no podía cambiar, y llegué a creer que nunca sería suficiente». Santiago la escuchaba en silencio, dándole espacio para expresar lo que sentía. Valeria se detuvo por un momento, respirando hondo antes de seguir. «Pero ahora entiendo que mi condición no me define. Soy más que mi apariencia, más que los prejuicios de los demás. Todo lo que he vivido me ha hecho más fuerte,
y estoy decidida a demostrarle a mi hijo que puede enfrentar cualquier cosa si tiene valor. Santiago sonrió, dejando la taza en la mesa y tomando la mano de Valeria entre las suyas. Tú ya le estás enseñando eso, Valeria. Eres la persona más valiente que conozco. Ella lo miró con lágrimas en los ojos, pero esta vez dejó que cayeran libremente. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hacía, dijo, apretando su mano con fuerza. Santiago negó con la cabeza, su mirada llena de ternura. Tú me enseñaste a creer, respondió, con una sinceridad que hizo que Valeria sonriera aún más. El silencio que siguió no era incómodo, era un momento de conexión profunda entre ellos, un recordatorio de lo lejos que habían llegado juntos. Valeria sabía que, sin el apoyo de Santiago, habría sido mucho más difícil superar todo lo que habían enfrentado. Y ahora, mientras compartían ese instante de paz, se dio cuenta de que no solo había encontrado un amigo y aliado, sino también a alguien que veía su verdadero valor. Después de un rato, Valeria se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí, podía ver las luces de la ciudad brillando en la distancia, como pequeños destellos de esperanza en la oscuridad. ¿Te imaginas cómo será nuestro futuro?, preguntó, sin apartar la vista de las luces. Santiago se levantó y se paró a su lado, mirando la misma vista. Lo imagino lleno de posibilidades, dijo. Con tu determinación y el amor que tienes para dar, no tengo dudas de que será un futuro increíble. Valeria asintió, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo podía soñar con lo que estaba por venir. No era solo su vida la que había cambiado, era también la percepción que tenía de sí misma y de lo que podía lograr. Había pasado de ser una mujer que luchaba por ser entendida a alguien que inspiraba a otros con su historia. Esa noche, después de acostar al bebé y asegurarse de que todo estuviera en orden, Valeria tomó su diario y escribió: hoy reflexioné sobre todo lo que hemos vivido. Me di cuenta de que cada desafío, cada lágrima y cada momento de duda me ha llevado a descubrir una fuerza en mí que nunca supe que tenía. Gracias a Santiago, a mi hijo y a las personas que han mostrado su apoyo, sé que el futuro está lleno de esperanza. Mi condición no me define, mi fuerza, mi amor y mi determinación sí lo hacen. Estoy lista para lo que venga, porque ahora sé que no estoy sola y que soy capaz de superar cualquier cosa. Con esas palabras, cerró el diario y lo dejó en la mesa junto a su cama. Santiago la observaba desde la puerta, con una sonrisa tranquila. ¿Lista para mañana?, preguntó. Valeria asintió, sintiéndose más segura que nunca. Lista para todo, respondió, con una sonrisa que reflejaba la confianza y la paz que ahora sentía. Mientras apagaban las luces y la casa se sumía en la calma de la noche, Valeria supo que su viaje apenas comenzaba. Pero por primera vez, ese pensamiento no le causaba miedo, sino emoción. Su historia no era solo una de lucha, sino también de transformación, y estaba decidida a escribir el próximo capítulo con valentía y esperanza. El día había llegado. Después de semanas de incertidumbre, miedos y desafíos, Valeria finalmente podía salir del hospital con su bebé en brazos. El sol comenzaba a descender en el horizonte, llenando el cielo de tonos cálidos que parecían anunciar un nuevo comienzo. La pequeña bolsa con las pocas pertenencias que había llevado al hospital estaba colgada del hombro de Santiago, quien caminaba a su lado con una sonrisa tranquila pero emocionada. El bebé, envuelto en una manta suave, dormía plácidamente en los brazos de Valeria. Cada paso que daba era un recordatorio de todo lo que había enfrentado para llegar a este momento. Aunque su cuerpo aún estaba débil, su espíritu nunca había sido más fuerte. Sentía la mirada de Santiago sobre ella, un recordatorio constante de que no estaba sola. ¿Lista?, preguntó Santiago mientras abría la puerta del hospital, dejando que la luz del exterior los envolviera. Valeria asintió, sus ojos brillando con emoción contenida. Más que lista, respondió con una sonrisa. Al salir, sintieron el aire fresco de la tarde. Había algo en esa brisa que parecía limpiar todo lo que habían vivido, como si el mundo les estuviera dando una segunda oportunidad. Valeria miró a su bebé, quien seguía durmiendo ajeno a todo, y sintió una oleada de amor y determinación. Sabía que, aunque el camino por delante no sería fácil, estaba lista para enfrentarlo, siempre con él en su corazón. Mientras caminaban, los recuerdos de los momentos difíciles volvieron a su mente. Las miradas de juicio, las preguntas incómodas, el peso de sentirse incomprendida, todo parecía tan distante ahora.
Lo que antes había sido una carga insuperable se había transformado en lecciones que la habían fortalecido. Valeria sabía que su historia no solo era suya, era un testimonio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una posibilidad de encontrar la luz. ¿En qué piensas?, preguntó Santiago, rompiendo el silencio. Valeria lo miró y luego bajó la vista hacia su hijo. En lo lejos que hemos llegado, y en lo mucho que aún queda por delante. Pero esta vez no siento miedo, siento esperanza. Santiago asintió, entendiendo perfectamente lo que quería decir. Había sido testigo de su lucha, de su fortaleza y de su resiliencia. Y aunque él había estado allí para apoyarla, sabía que era Valeria quien había demostrado una valentía incomparable. Mientras caminaban por el sendero que conducía al estacionamiento, algunas personas que pasaban los miraban, pero esta vez no con juicio, sino con una curiosidad cálida, como si reconocieran la fortaleza que irradiaban. Una mujer mayor, sentada en un banco cercano, le sonrió y levantó una mano en señal de saludo. Valeria respondió con un gesto tímido, pero su sonrisa mostraba gratitud. Santiago ajustó la bolsa en su hombro y miró a Valeria con una expresión que mezclaba admiración y cariño. ¿Sabes? Eres la persona más fuerte que conozco. Valeria rió suavemente, sacudiendo la cabeza. No podría haberlo hecho sin ti. Eres mi roca, Santiago. Se detuvieron por un momento, mirando el atardecer que comenzaba a pintar el cielo con tonos naranjas, rosados y púrpuras. Valeria sintió una calma profunda mientras sostenía a su bebé con más fuerza, como si en ese momento todo estuviera en su lugar. Gracias por estar aquí, por nunca rendirte conmigo, dijo Valeria, mirándolo a los ojos. Siempre voy a estar aquí, respondió Santiago con seriedad. Esto es solo el principio. Con esas palabras, continuaron caminando hacia el horizonte, sus siluetas destacándose contra el cielo iluminado por el sol poniente. Valeria pensó en las palabras que había escrito en su diario la noche anterior, un recordatorio para sí misma de lo que significaba este momento. Asterisco, hoy comienza una nueva etapa. El pasado ha quedado atrás, y aunque siempre será parte de nuestra historia, no define nuestro futuro. Este es nuestro comienzo, un camino lleno de posibilidades, y estoy lista para enfrentarlo con el amor que nos une como familia. Asterisco. Mientras caminaban de la mano, Valeria levantó la mirada hacia el cielo y, con voz suave pero llena de determinación, dijo: No importa cuán grande sea el desafío, siempre habrá una manera de superarlo juntos. Santiago la miró, conmovido por sus palabras, y apretó suavemente su mano. Juntos, siguieron adelante, dejando atrás el hospital, los juicios y las dificultades, y abrazando un futuro lleno de esperanza, amor y nuevas posibilidades. El sol continuó su descenso, iluminando sus pasos con un brillo dorado que parecía bendecir el inicio de su nueva vida. Aunque el camino no sería fácil, Valeria sabía que, con Santiago a su lado y su bebé en sus brazos, podían superar cualquier cosa. Y mientras las sombras se alargaban a su alrededor, la luz que llevaban en sus corazones brillaba más fuerte que nunca.